Profe, una pregunta. Pregunte. ¿Quién, quién, El quién, tema quién, de quién? los indicadores ¿Eh? ambientales que ¿De qué? ¿De piden para el qué? trabajo, de los Ah, indicadores genial. ambientales Sí, me encantó. Dele. que piden para el trabajo, esa clase, va, por lo menos yo no me acuerdo que haya estado, lo hayan dado en clase. No, lo vamos a dar. Pero eso es Ah, o sea, la idea. ¿Qué es un indicador ambiental? A ver, vamos, pensemos o pensá. ¿Qué es un indicador ambiental? ¿Qué definimos un indicador ambiental? mm, Así con tus palabras, no es con definición. Yo no me acuerdo la definición exacta, pero la inventamos. Hemos visto y, indicadores ambientales recién. En realidad, a ver, ¿cómo podemos definir un indicador ambiental? ¿Qué es? Un número, sí, ¿cierto? sí, sí. Bien. ¿Cuál es la idea? ¿Para qué quiero ese número? Y no sé, puede estar relacionado con el impacto, lo que vimos de impacto ambiental, ¿Sí? que O sea, vemos impacto puede ser impacto, gestión, puede ser lo que sea. O sea, o todo va a ser una especie de impacto. Tienes razón, todo va a ser un impacto. O sea que. sí, bueno o malo, pero sería como ver No, está bien, está perfecto, sí, pero me refiero que está bueno la idea de la palabra impacto, porque todo indicador ambiental se traduce, o sea, lo que me está dando es una idea de que tal variable produce más o menos impacto. A ver, en realidad el indicador ambiental o los indicadores ambientales son variables de algún parámetro ambiental que me denota algo que yo quiero controlar. Pueden ser adimensionales o dimensionales. Si es adimensional, directamente es ya lo vamos a ver con el ICA, que es, o también si recuerdan el ICA, que no es el índice de calidad del agua, que es el que voy a dar, sino el índice de calidad ambiental, es directamente un valor que proviene del análisis de la tabla o de la gráfica que sale o surge del libro este de Vitora, de Conesa y Vitora. Eh, entonces, ¿por qué? Porque en ese libro ya tenés una calidad ambiental. La calidad ambiental no es cuantificable, sino es un valor. Entonces vos lo que estás haciendo es que estás valorando, cuantificando algo a través de una valoración cuantitativa. Y esa valoración puede ser, digamos, simple o más compleja. El ICA, el índice de calidad del agua, es una valoración adimensional más compleja que digamos que por decir, que medir la concentración de sulfato o de nitrato, qué sé yo. claro. No sé Sí, si me porque yo estoy hoy me haciendo puse. entender. O Sí, sí, sea, sí, sí. la idea es indicadores ambientales en una empresa. ¿Qué querés valorar? ¿Qué querés? ¿Cuál es tu gestión ambiental de tu empresa? ¿Qué tipo de empresa es? ¿Genera efluentes o emisiones gaseosas? Sí, entonces ahí tenés un indicador ambiental. Sí, va a Ponele depender del tipo qué. de industria, digamos, el tipo de Por empresa, y la política ambiental. supuesto. Pero vos la podés generar por cualquier cosa. ¿Cuáles son los O sea que, indicadores ambientales del GIRSU o de la gestión de integral de residuos sólidos urbanos? La cantidad de residuos sólidos urbanos por persona por día. Es un indicador ambiental. claro, o sea que ¿Cuál para el es? trabajo nosotros podríamos elegir lo que nosotros pensamos que sería un indicador. Por ejemplo, no sé. Pero eso es lo que eh, quiero. No, claro, no es que busques a ver si existe el indicador. No, los indicadores vos lo podés crear. ¿Para qué lo creas vos? ¿O por qué? ¿Cuál es el sentido de que vos creas tu indicador? para ir Porque es midiendo. algo que vos querés controlar, algo que vos querés. ¿Cuál es?
A ver, ¿cuál es el sentido del indicador? ¿Para qué lo creas? Y porque yo voy midiendo y comparando ahí. ¿Para qué querés comparar? Y para saber si, no sé, si estoy generando algo bueno o algo malo en el ambiente. No, no es algo bueno o algo malo. O sea, en verdad algo malo siempre es, pero No, bueno, en el no, caso no no, sé. no, 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 sino lo que, a ver, el indicador ¿para qué te sirve? Está bien, pero capaz que te querés decir lo que yo quiero decir, pero no lo estás diciendo como yo lo diría, que en realidad vos lo que querés es analizar la tendencia de tu política ambiental de la empresa. ¿En qué sentido? Supongamos, las emisiones gaseosas, bueno, por kilo de producto. Ese sería un indicador ambiental. ¿Por qué? Porque se supone que si vos optimizás, supongamos, en el 2015 las emisiones gaseosas eran, por decirte una boludez, 20 metros cúbicos por kilo de producto. Perfecto. En el 2018 optimizaste no sé qué carajo del proceso y pasó de ser 20, pasó a ser 15 metros cúbicos por kilo de producto. Entonces, que el indicador ambiental te está dando que la tendencia es positiva, o sea, estás mejorando ambientalmente. ¿Está? Sí, 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 está perfecto. A eso es lo que voy. La idea de la generación o de la creación de los indicadores es que te sirvan a vos, profesional, para controlar de una forma más simple que tu gestión ambiental de tu empresa va por buen camino. Que no se te Claro. está yendo al carajo el ambiente de la empresa. Bien, Uy, perfecto. eso es lo que yo, o Sí, sea, si vos me preguntáis lo que yo pienso y lo que yo quiero que ustedes analicen. ¿Por qué? Porque, de vuelta, la idea es que, y ya les dije, como tip fundamental en ambiente, estadística, datos, números. Después hace lo que quiera con esos números, pero recopilar, tener una base de datos, de números que después va a empezar a relacionar, generar indicadores, porque los datos los tenés. Entonces, la única forma de generar esos indicadores es generando esos datos. Bueno, entonces, ¿cuáles son los datos que necesitas? Bueno, qué sé yo, no sé. Eso va a depender de la política de la empresa, va a depender de lo que uno quiera hacer como seguimiento, no sé. bien, perfecto Tiene un entonces. montón de cosas. Uy, 34. Bueno, y hay 26, se nos fueron 8. Bueno, patógenos. Bueno, podemos definir patógenos como lo que dice ahí. Es simple. Residuos patógenos, aquellos provenientes, por supuesto, de hospitales, quirófanos, vacunación, consultorio, veterinaria, etcétera. Procesamiento de pollo, lodo seco de la planta de purificación de líquidos cloacales, o sea, el sí, bueno, eso se define como patógeno. Lo que pasa es que el lodo seco se puede estabilizar, pero por definición se lo considera patógeno. En síntesis, son aquellos residuos que por su origen pueden contener o transmitir microorganismos patogénicos, o sea, microorganismos que generen enfermedades. El ciclo del residuo. ¿Por qué es interesante el ciclo del residuo? Porque cuando yo analizo el ciclo del residuo, sé en qué voy a poner énfasis. ¿Cuál es la idea de acá los patógenos? ¿Los podemos minimizar? Habría que ver. Sería interesante. O sea, ¿podemos minimizar la generación? Hasta cierto punto sí, pero depende. ¿Está? El tema del SIC es ver cuáles son los puntos críticos para que yo evitar que, digamos, por la gestión de los residuos patogénicos pueda, digamos, generar problemas de salubridad o problemas de transmisión de enfermedades. Entonces, tenemos la generación de los residuos, después tenemos la colocación en bolsas y recipientes acorde al mismo. ¿Por qué? Porque si estamos en la sala de vacunatorio, ustedes verán que cuando a uno le sacan sangre, van a ver que la aguja la ponen directamente en un recipiente plástico rígido, está de color rojo. Eso es simplemente ahí se descartan las agujas.
¿tá? Y que no sé si alguien se ha extraído sangre últimamente. Yo me extraje sangre ahí estamos en octubre, en mayo, junio, me saqué sangre. Bueno, ahora lo que hacen, directamente no generan tanto descartable, sino que eh, el sistema es una aguja que tiene eh, una contraaguja, podríamos decir, a donde va el tubito que colecta la sangre. O sea que ese tubito está al vacío, entonces cuando te dejan la aguja, digamos, pinchada, y te ponen el tubito, te sacan el tubito, te ponen el otro tubito, entonces directamente eh, se obvian de tener otro residuo, por ejemplo, la jeringa. ¿Está? Eso por lo menos a mí me usaron ese sistema. Traslado al habitáculo de almacenamiento transitorio. ¿Por qué? Porque la gestión de los patógenos, el circuito no es permanente, no permanentemente se saca del lugar de generación. Por supuesto va a depender también de la cantidad y digamos, del caudal generado, ¿no? Por eso hay un habitáculo, esto está todo en la ordenanza, hay un habitáculo que está adecuado para el almacenamiento. Ese habitáculo tiene que tener una puerta cerrada, tiene que estar aireado, tiene que estar con una bandeja contenedora de líquido, que estar, digamos, de fácil acceso para permitir que el sistema de recolección autorizado extraiga esas bolsas de forma segura para evitar que se rompan. ¿tá? Y entonces, bueno, ahí está el servicio de recolección autorizado, lo retira. Lo transporta en un vehículo autorizado, ¿tá? Y lo lleva al tratamiento final. En tratamiento final también existe lo que se conoce como un almacenamiento transitorio, el cual suele ser una cámara frigorífica. Esta cámara frigorífica está justamente, la idea es almacenar en forma transitoria esos residuos para su posterior destrucción o tratamiento. Entonces, ¿qué tenemos? Este ciclo, el que se aprobó en su momento en la ciudad de Córdoba, la destrucción era de una destrucción térmica, era un tratamiento pirolítico. Por supuesto, después tenemos las cenizas. Esas cenizas en su momento no son trasladadas al relleno sanitario, sino al relleno de seguridad. Toda ceniza proveniente de cualquier tratamiento pirolítico se la lleva al relleno de seguridad. Bien, acá tenemos los esquemas de la 24051, que esta es simplemente que el residuo, ¿cómo se llama? Los patógenos, podemos decir que son los residuos tipo 3. Este es el almacenamiento transitorio. Fíjense que acá no está de acuerdo a la normativa. ¿Por qué? Porque no tiene una bandeja contenedora de líquido. Simplemente la saqué esta foto para demostrar que no cumplía con la ordenanza. Y estos son los incineradores, los hornos pirolíticos. Estos son los Lindbergh. Sí, Lindbergh. La característica de estos hornos, fíjense, específicamente están diseñados para tratamiento de patógenos. La característica de esto es que esta es la cámara de combustión, tiene dos cámaras de combustión, son hornos de dos cámaras, o sea, ¿qué significa? Que acá tengo una cámara, por acá yo ingreso, está la compuerta para ingresar los residuos, va a esta cámara, en esta cámara tenemos, bueno, en algún lado está el quemador, acá no lo veo, pero acá tenemos, en algún lado tenemos los quemadores, que debe ser este, capaz, por lo que veo puede ser este. Ese quemador es un quemador a llama viva, digamos, directamente, un quemador, llega hasta 850 grados. Normalmente el ciclo digamos, del, del tratamiento de los residuos patógenos en los hornos pirolíticos suele ser entre 1 hora y media y 2 horas, dependiendo también del tamaño del horno de la primera cámara. ¿Por qué? Porque el horno de la segunda cámara, que también tiene un quemador, se llama cámara secundaria. En la cámara secundaria, y calculo que lo han visto
con Roberto, los hornos estos llegan hasta 1050 grados. La idea es que los gases estén con un tiempo de residencia alrededor de 2 segundos. Eso me permite que se queme totalmente cualquier vestigio de materia orgánica de cualquier tipo, ¿tá? Y después esos salen por la chimenea y después el tratamiento que ustedes conocen ya para disminuir la posible generación de dioxina y furanos. Que simplemente, ¿por qué? Porque en los patógenos sí puede existir la formación de dioxina y furano. ¿Por qué? Porque hay residuos que son polímeros que tienen PVC, o sea, cloro. Acá lo que tienen otro horno, esquemas, de vuelta, esquema. Bueno, esto es el predio, esto es los cliva, ¿está? Acá entraban, esto es el horno primario, entraban como 2 toneladas de residuo, ¿está? Acá se ponían, se abría esta tapa y se ponían ahí todas las bolsas. Lo que ven acá es la cámara frigorífica. ¿Por qué? Porque esto no se, digamos, la idea es que no se prendía en forma permanente, sino eran ciclos de 2 o 3 ciclos por día. Entonces por ahí la generación de residuos patógenos era mucho mayor, entonces necesitaban almacenar esos residuos. Es más, llegaba el momento que hasta, no, nunca quemaron cajones, no, acá no. Solamente patógenos. Entonces, bueno, esta es la cámara primaria y esta es la cámara secundaria. Acá todo este sistema llegaba acá y acá tenemos todo el sistema de tratamiento de los gases. ¿Tá? Acá él sigue siendo la misma planta de incineración de patógenos, si estoy hablando del predio. Lo único que quería mostrar acá es esto, que esto es el monitoreo continuo de las emisiones gaseosas, ¿tá? Del horno, después del tratamiento, porque tenían un tratamiento de una torre de lavado ácida y otra torre de lavado básica, ¿tá? Para disminuir justamente la formación de cualquier tipo de producto que sea muy contaminante. Y acá esto se monitoreaba en una pantallita que se encontraba, digamos, dentro de la instalación. Bueno. Bien, eso con respecto a... Pero patógeno... Opa. Acá está. Bien. Seguimos con patógenos. Bueno, esto ya vamos para el tratamiento. No solamente existe como tratamiento, digamos, tratamiento pirolítico, la incineración, ¿está? Sino, eh, bueno, acá ya es la definición, toda la parte de la definición y todo eso. Bueno, acá está hay varios tratamientos. Los tratamientos, ¿están ahí los tratamientos? No, tratamientos no. Los tratamientos vamos a tener tratamiento de esterilización, que es el que se está usando actualmente. Actualmente, los patógenos no se tratan en la ciudad de Córdoba. La historia de los patógenos en lo que es ciudad de Córdoba y área metropolitana es que en un momento hubo un problema porque se había autorizado a tratar patógenos en el cementerio de Villa Allende, este cementerio privado que tiene Villa Allende, tiene hornos de incineración o hornos crematorios, entonces ahí se aprovechaba para tratar patógenos. ¿Qué pasaba? Simplemente lo que pasaba es que no estaban habilitados para tratar patógenos, entonces hubo todo un juicio y se lo culpó justamente ¿por qué? Por contaminación. Acuérdense que el tema del daño ambiental o la contaminación es una causa penal, no es una causa administrativa. Entonces, bueno, no me acuerdo en qué terminó, pero el tema era que contaminaba porque no tenía
el tratamiento acorde al tipo de residuo que estaba quemando. ¿Está? Entonces por eso se lo clausuró y se le hizo todo el juicio. Entonces la esterilización por vapor es simple, vapor saturado. Ahora, disculpen, estos residuos que ahora no los trata Cliva y no los trata Villa Allende, pues Villa Allende hace un montón, Cliva hace menos, lo está tratando Villa María o Toledo. Alguien me dijo que en Toledo también hay una empresa que trata el patógeno por medio de esterilización por vapor, que no es más ni menos que justamente a una cámara cerrada le inyectan vapor a 130 grados a alta presión, a 2 o 5 kilos, y al cabo de X tiempo ya el material está estéril, es decir, ya no tiene ningún microorganismo patogénico. ¿Cuál es el problema? El problema es simplemente que el residuo no desaparece, yo lo tengo. Pero ¿cuál es la ventaja? La ventaja es que un residuo con este tratamiento es apto para ser dispuesto en un relleno sanitario. Este residuo. ¿Tá? Después tenemos esterilización con gas. Bueno, el óxido de etileno no se utiliza para esto, pero bueno. ¿Se utiliza el formaldehído? Sí. En realidad, otro tratamiento puede ser el plasma de formaldehído. Se llama plasma de formaldehído. El formaldehído a una temperatura y a una presión que tiene una característica especial que, bueno, le llaman plasma de formaldehído. La característica es que estos dos compuestos en estado gaseoso, el óxido de etileno y el formaldehído, son cancerígenos. En realidad, el óxido de etileno es cualquier cosa, menos bonito, cualquier cosa, pero es un buen agente esterilizante. ¿Tá? No hay que tener miedo, sino respeto. Desinfección química, bueno, esto es variación de pH, hipoclorito, qué sé yo. En su momento, en el predio, cuando yo ingresé en el 91, los patógenos se los disponía en una fosa aparte. ¿Qué significaba? En realidad se los disponía en una subfosa. Debajo de la base de fosa se hacía otra fosa. O sea que semanalmente, cerca del frente de basura, se hacía una fosa que se, digamos, una zanja de más o menos también 2 metros, 3 metros de profundidad, al cual se le ponía la basura, los residuos patógenos, y se le tiraba cal viva. De esa forma, en realidad, no se esterilizaba, sino se genera un medio en el cual los microorganismos, como es un medio muy básico, los microorganismos no pueden movilizarse, con lo cual quedan, digamos, retenidos ahí y con el tiempo se morirán, calculo. No sé, nunca hice el estudio de la presencia de microorganismos con el tiempo en esa fosa. La inactivación química, bueno, esto es con respecto a la temperatura, que es parecido a la esterilización, pero es vapor seco. La irradiación, bueno, esto sí se utiliza y mucho, pero no solo para patógeno es bastante caro. ¿Por qué? Porque se utiliza en realidad cobalto 60, no cobalto 6. Cobalto 60, que es una fuente radioactiva de rayos gamma y la ventaja que mata cualquier, digamos, especie viva, podríamos decir. En cambio, la radiación UV, como ahí lo dice, es una esterilización superficial. La radiación gamma para patógenos, acá dice que no es usado, pero puede ser, he leído que también lo han usado en otros países. Otro tema de tratamiento es el microondas. El microondas sí está bastante utilizado en otros países, pero ¿cuál es la característica? La característica del tratamiento es el tipo de radiación. Ustedes saben muy bien que la microondas es una radiación
que el metal la repele. ¿Está? Entonces, ¿cuál es el problema? El problema es que los bisturí, si el bisturí no, digamos, no se invierte, no rueda o no gira y queda solamente en una sola posición, la radiación, como está irradiado desde un determinado sector, me va a ver solamente una cara y no la otra cara. Con lo cual, por decirlo, en este caso el bisturí, se me ocurrió, va a quedar contaminado con patógenos. ¿Tá? Por eso es un proceso que, llegado, que en su momento a mí no me gustaba por eso. ¿Por qué? Porque en realidad la única forma de que realmente el tratamiento sea factible es que, y acá lo que estoy viendo, es que al residuo vos lo tritures y de esa forma triturado y vos lo lleves a través de un anillo, diga no un anillo, de un tornillo sin fin, entonces irradias el tornillo sin fin, entonces ahí el residuo va a poder ir girando y se va a poder ir irradiando digamos, todas las zonas o los laterales de todas las partículas. Y la incineración, ¿está? Bueno, eso era para el tratamiento, porque esto es una presentación que hicieron un grupo de ustedes hace unos años atrás. Entonces, eso sería con residuos patógenos, ¿está? ¿Por qué por ahí es interesante tener conocimiento? Porque por ahí uno puede, como ingeniero químico, estar dentro del área ambiente y por ahí nos puede tocar de coletazo el tema de los residuos patógenos o lo que sería la gestión de estos residuos. Entonces hay que tener, digamos, criterio y algo de conocimiento en la gestión de los mismos. Que en realidad para mí la gestión de los mismos, el tratamiento es secundario, para mí la parte de generación, almacenamiento y transporte es fundamental, o es la crítica. ¿Por qué? Porque las empresas, los hospitales, los veterinarios tienen que pagar para que se lleven ese residuo a su disposición o a su tratamiento final. Con lo cual, si lo pueden minimizar a esa generación o ese transporte, es un ahorro que tienen. Entonces, por ahí es el problema. Ay, ¿qué estoy haciendo? Bien. Patógeno. Me falta esto. No, esto no. Esperen. ¿Dónde estoy? Acá estoy. Está. Bien. ¿Están vivos o no están vivos? Sí, profe. Lo dice con poca gana. Uy, ¿por qué no lo veo ahora? A ver, esperen. Bien. Esto sería como la última parte de residuos que nos queda así rápido porque ya estuvimos hablando de reciclaje. Si mal no recuerdo, estuvimos hablando. Pero esta es la presentación de reciclaje. ¿Está? Bien. Acá simplemente es la escala de, digamos, cuáles son los. Cuando uno habla de residuos, de la gestión de los residuos en una ciudad, en una ciudad, en una empresa, en una casa, lo que sea, no importa, en algún sector, la idea tenemos que tener en la cabeza o en la mente en realidad estos cinco, que sería reducir la generación de los residuos, revalorizar,
Hacer revalorizar, ¿qué significa? Que le des un valor a ese residuo, porque recuerden que por definición el residuo es algo que para mí ya pierde su valor económico, pero no significa que no tenga un valor económico intrínseco ese residuo, por ejemplo el papel, por ejemplo el vidrio, por ejemplo el metal, o sea el metal lo podemos reciclar, el papel también, el vidrio también, bueno, entonces eso es revalorizar. Minimizar también bueno, minimizar y reducir, podemos decir que son sinónimos. Ahorrar ¿en qué sentido? Ahorrar en el sentido de la generación, es decir, consumir lo mínimo indispensable y no comprar por comprar, porque se recuerdan que habíamos analizado o habíamos comentado que la cultura de comprar por comprar, bueno, el aprovechar, por ejemplo, aprovechar significa supongamos, en el caso de los residuos compostables, bueno, aprovechar esos residuos para hacer compostaje. Bueno, ahí estas son las diferentes alternativas, ¿está? Que ya dijimos, el aprovechar, alternativa 5. Esto es simple. Acá el compostaje de acá lo toma como si fuera el 50% de la basura. Eso va a depender de la ciudad, va a depender tanto también de la gestión del residuo, ¿tá? Y de la cultura de esa ciudad. Y acá el tema del compostaje es si vos querés generar una, digamos, como alternativa al tratamiento final de relleno sanitario, el compostaje evidentemente lo que tenés que hacer es generar como un circuito secundario o aparte de ese residuo orgánico compostable, ¿está? Por supuesto, ese circuito puede ser a nivel ciudad, entonces estamos hablando de contenedores especiales, o el compostaje casero, el compostaje que uno puede tener en su casa con, supongamos, cualquier cosa putrescible que no sea proteína, ¿está claro? Y a su vez que no sea, digamos, productos oleosos. ¿Por qué? Porque recuerden que el producto oleoso, mayonesa, aceite, podríamos decir manteca. El problema es que esos productos oleosos impermeabilizan, lo cual me pueden, digamos, minimizar, matar o destruir la vida, digamos, o todo el ecosistema que se genera en el compost, ¿tá? ¿Por qué le puse abono para los desiertos? Porque, bueno, justamente en su momento, en la década del 90, eh, hubo una empresa que de acá de La Calera que exportaba compost a Arabia Saudita, ¿tá? Entonces, justamente el compostaje también es hoy por hoy, si la municipalidad hiciera bien la gestión de los residuos, podríamos cada uno como vecino ir a comprar, digamos, un compost que tiene un valor dentro de todo bastante elevado a un precio razonable y a su vez la municipalidad tendría un ingreso por venta de este material y a su vez dispondría más volumen en el relleno sanitario para tratar el resto de los residuos. Entonces, bueno, ¿qué es el compost? Por definición, el humo obtenido artificialmente por descomposición bioquímica en caliente de los residuos orgánicos. Esa es la RAE. En realidad, otra definición es sustrato de color marrón oscuro, ligero, bastante grumoso, compuesto por residuos vegetales, tierra y estiércol, lo cual le dota una estructura limosa. Eso significa justamente algo aireado, algo... el ejemplo más característico que tengo es el café instantáneo. Así más o menos el compost. Los compost que yo he visto que me han llevado en su momento a la municipalidad o lo que, sí, o lo que tuve presencia de, digamos, en una planta de compost, de ver es justamente eso, que es
bastante poroso, bastante aireado, una vez que se encuentra estabilizado. Eso es después del proceso, porque eso no se encuentra rápidamente, no se obtiene rápidamente el compost, eh, digamos, en un corto periodo de ¿Se tiempo. le puede agregar lombrices o no, profe? Sí, por supuesto, eso se llama lombricompuesto, ¿sí? Y sobre todo si son las californianas. El compost que tengo yo en mi casa, acá en el fondo del patio, que ya lo tengo desde hace rato, desde que tengo la casa, eh, el tema es, es natural, que es, yo tiro la basura, la mezclo, le tiro agua. ¿Cuál es la característica de por qué hay que tirar el agua? Porque aunque ustedes no lo crean, y yo lo medí, llega, por lo menos el que medí yo, o sea, el mío, llegó a 50 grados de temperatura. Por eso hay que agregarle agua para regular la temperatura, porque ustedes si no regulan la temperatura se puede disparar por los procesos oxidativos, entonces me generan, digamos, la muerte de la materia, digamos, de los microorganismos. ¿Tá? Y normalmente si uno lo hace a nivel suelo, no solo va a tener hongos, levaduras, bacterias, qué sé yo, sino va a tener hormigas, bicho bolita y lombrices. Y cuanto más lombrices tenga, mejor. ¿Tá? ¿Por qué? Porque las lombrices descomponen rápidamente y digamos, y su excreta es un material bastante bueno para el suelo. La, bueno, si le puedes poner estiércol, mejor. Lo que pasa es que el estiércol es, digamos, sería cuando vos tenés toda una gestión mm, para hacer compost bastante organizada, pero acá en la ciudad no se recolecta estiércol. Es más, no se hay una cuestión que hay que entender que hoy por hoy el SENASA, ustedes piensen que el SENASA es como chisme, la que regula todo lo que hace eh, la parte de alimentos, entonces no permite que se utilice compost proveniente de residuos como mejorador del suelo en la producción agrícola. Ahí me salió. Espero que se entienda, es decir, que la SENASA no Sí, acepta sí. eso. Por eso, en realidad, en todos los países, estoy hablando de Europa, estoy hablando de Estados Unidos, el compost se utiliza para la agricultura. ¿Por qué? Porque justamente, es más, vieron la bolsa marrón, decía que era compostable. ¿Por qué? Porque justamente el compost no es un fertilizante, ¿tá? Pero es un mejorador del suelo. ¿En qué sentido? Absorbe humedad, le da porosidad, le da capacidad digamos, de intercambio gaseoso, entonces le cambia la característica al suelo, con lo cual lo hace más, digamos, apto para la producción agrícola. También tiene, digamos, compuestos orgánicos, nutrientes, digamos, de carbonosos, pero no se los considera fertilizante. Profe, ¿y por qué acá en Argentina no se permite eso? ¿Responde a algo? Porque será algún pajarón que no quiere, no sé. No sé, yo creo que es simplemente porque lo del SENASA conocen cómo somos los argentinos y sería un quilombo. ¿Por qué? Porque tenés que demostrar que el compost está estabilizado. ¿Qué significa que está estabilizado? Que no tiene microorganismos, ¿cómo se dice? Viables. Es decir, no tiene una determinada concentración de organismos que sean malos. ¿Por qué? Porque podés poner... ¿Cómo? Sí, también, o sea, digamos con microorganismos patógenos o cualquier otro tipo de microorganismos que no sean aptos para el desarrollo agrícola. Pero el problema es ese.
Tan simple como que no, creo que es por un problema de desconfianza. Por eso el compost puede ser natural, como el que tengo yo, que es simplemente dejar que la naturaleza lo degrade, o sea que la misma degradación proveniente de las bacterias entre que tienen los mismos alimentos o las mismas cáscaras de fruta o la misma fruta o el mismo pasto, qué sé yo, lo degrade. Tenemos el forzado tipo batch, que simplemente hablamos forzado porque le estamos insuflando aire, estamos a su vez humectando para evitar esto de que se eleve demasiado la temperatura, ese sería el forzado. El forzado continuo, en realidad lo que se utiliza es se lo tritura al residuo, ese residuo se lo pone en un trommel, el trommel no es más ni menos que el rallador, ¿se acuerdan del famoso rallador que es cilindro? Ese para rallar el queso o la verdura, bueno, o la zanahoria, por ejemplo. Bueno, eso en un trommel sería una especie de rallador, nada más que eh, está inclinado y las perforaciones chiquitas las tenemos arriba y las perforaciones grandes las tenemos abajo. Bueno, eso es para clasificación de la basura, pero bueno, acá tendríamos todas las perforaciones chiquitas, se insufla aire, entonces va girando, ¿tá? Y a su vez se le va humectando cada tanto. Entonces, eso lo que va haciendo es que la degradación sea mucho más rápida, ¿tá? En realidad se pasa en ese trommel o sí, en ese trommel y después se lo dispone en una platea donde se termina de degradar y de estabilizar. Y el hombre compuesto es simplemente utilizar la famosa lombriz californiana o las lombrices naturales, ¿está? El que me olvidé, debo tener la foto. No, hablando del hombre compuesto y no del hombre, sino del hombre compuesto, es que hay una empresa que utiliza lombrices para hacer un tratamiento de agua. Esa empresa se llama Porta. Ahí eh, tiene un efluente con alta carga orgánica, entonces lo que hacían como una especie de platea donde había suelo y permanentemente regaban y eso estaba aireado. Entonces, ¿qué hacía? Justamente ahí las lombrices degradaban esa carga orgánica y por supuesto al estar aireado era mucho más rápido todo. Bien, esos son los objetivos del compost. Acá lo que pueden ver es justamente por qué un compost natural y digamos, que se riega para bajar la temperatura. Este sería un forzado natural, porque fíjense, yo tengo estas chimeneas ¿qué hacen? Estas chimeneas justamente me permiten que haya un flujo de aire, o sea, el aire entra por acá y sale por las chimeneas, ¿está? Y esta platea se la deja así simplemente ¿para qué? Para que el líquido que se genere cuando se lo humecta, ese líquido lixiviado, se lo colecta y se lo vuelve a inyectar digamos, a la montaña de compost para mejorar su proceso de degradación. Esto es simplemente un esquema de una planta de compost. ¿Está? Bien, acá esto es, por supuesto que lo dice, España. Lo que están viendo simplemente es trituradora, humectadora y que mueve o mezcladora para hacer compost. ¿Qué hace? Directamente esta máquina pasa por arriba, como lo ven, por arriba de la montaña de residuos y lo que hace, acá al medio tiene como una especie de paleta, lo va moviendo, o sea, lo va aireando y a su vez le van inyectando agua para justamente humectarlo y que la degradación sea lo más rápido posible, ¿tá?
¿Qué factor influye en la fermentación? Bueno, la relación carbono-nitrógeno debe ser 30. ¿Por qué? Porque de esa forma, y normalmente, ¿qué necesitamos agregar? Nitrógeno, o sea, nitratos. Porque de esa forma, digamos, las bacterias se reproducen más rápidamente. Aireación, o sea que la degradación aeróbica es la que buscamos. ¿Por qué? Porque es la que genera menos olores, es la más rápida, pero a su vez la más rápida que genera menos olores es la que genera más temperatura. ¿Tá? La humedad tiene que ser óptima. ¿Por qué? Porque de vuelta vamos que sí o sí tiene que tener humedad para que los microorganismos puedan eh, reproducirse o pueden tener su famoso ciclo de vida, que el óptimo entra entre 50 y 60%. Yo no creo que sea tanto, yo lo tengo con menos humedad. El pH óptimo, porque de vuelta son bacterias y las bacterias están dentro de un pH entre 5 y 7. Si supera los 7 o disminuye los 5, va a ser problemático, ya las bacterias se van a empezar a morir. Los factores climáticos me refiero al tema de la temperatura o del frío. El frío disminuye la velocidad de degradación y los días de verano aumenta la velocidad de degradación y por ende puede aumentar la temperatura, entonces hay que tener cuidado y mantenerlo regado. Naturaleza y granulometría del sustrato, estoy hablando de residuos compostables, ¿está? Por eso por ahí siempre conviene triturarlo. Yo lo tiro así directamente, las cáscaras de fruta las tiro directamente sin triturar nada. Y evidentemente con el tiempo ya todo se degrada. Pero no es un proceso que sea rápido, tiene que demorar más o menos 4 a 6 meses. Acá tienen más o menos digamos, cómo varía la temperatura en cuanto a las semanas. Eh, sí, simplemente, ¿por qué? Porque justamente en las 2, 3 semanas es cuando hay mayor degradación, porque hay mayor cantidad de materia orgánica disponible, pero una vez que se empezó a degradar ya cada vez menos, entonces va bajando la temperatura. Estos son los tipos digamos, de cómo varía el pH con respecto al tiempo. Simplemente gráfica para que la tengan presente, no para que la sepan, sino que existe esa gráfica de cómo varía o qué presencia o qué tipo de degradación se producen. ¿Tá? Y acá tenemos una característica del compost. En realidad el compost puede tener un montón de características, pero esto es digamos, una tabla que encontré. Va a depender fundamentalmente de qué materia orgánica se trate. ¿Tá? Pero bueno, puede llegar a tener, digamos, bastante nitrógeno o nitrógeno disponible, fósforo disponible. ¿Por qué disponible? Porque están en presencia de como nitratos. Fundamentalmente, acuérdense que el ciclo del nitrógeno es amoníaco, nitrito, nitrato. O sea que si de alguna forma se generó nitrógeno, ese ya no queda disponible, ese ya salió y se fue a la atmósfera. Eh, pero fíjense que acá no existe una cantidad de nitrógeno como nitrato bastante alta. ¿Por qué? Porque el nitrógeno en la materia orgánica viva o digamos, en lo que se utiliza para hacer esto, la cantidad de nitrógeno es bastante poca, porque el nitrógeno en la materia viva está fundamentalmente en la proteína. Y proteínas, en este caso, dijimos que no conviene por la generación de olores y atracción digamos, ¿cómo se llama esto? De vectores. Reciclaje. Bueno, reciclaje. Reciclaje es someter un material usado a un proceso para que lo acondicione de tal forma que lo pueda volver a utilizar. ¿Tá? Una definición bastante acertada nos indica que reciclar es cualquier proceso donde los materiales de desperdicio son recolectados y transformados en nuevos materiales que pueden ser utilizados o vendidos como nuevos productos o materias primas. Bien, a ver. Los símbolos, el famoso símbolo de las 3 flechas, en realidad por ahí, en algunas latas de aluminio he visto bastante seguido este símbolo que no es triangular, sino directamente circular y con el símbolo AL. ¿Tá? Pero lo más normales son en realidad este o este.
La característica del triángulo es que el material, que ya hemos dicho que se utiliza el símbolo de reciclaje, son los plásticos y está clasificado en 7. Bueno, algo les conté de esto del reciclaje. Este sería el trommel. Esta es una planta de reciclaje. Ya después les voy a pasar un videíto de una planta de reciclaje. ¿Está? Pero no tengo la... Bueno, recuerden la clasificación va del 1 al 7. El 7 es el plástico que significa otros. El 1 es el PET, el polietileno tereftalato. El 2 es el polietileno de alta densidad. El 3 es el polipropileno. El 4 el polietileno de baja densidad, LD. El 5 es el poliestireno. El 6, vaya uno a saber, y el 7 es el otro. ¿El papel se lo puede reciclar? Sí, pero ¿cuál es la ventaja de reciclar papel? Es simple. El papel, y ya cada vez a ver, también seamos sinceros, hoy por hoy Ledesma, dentro de las empresas que creo que también lo hace, ¿cómo se llama? Papelera del Plata. Ledesma sí, porque lo estuve viendo, obtiene papel a través de del bagazo de la caña de azúcar, es decir, de toda la parte fibrosa de la caña de azúcar, se obtiene después del proceso Kraft, ¿será? Se obtiene papel, el cual justamente es uno de los métodos para evitar, digamos, la tala de bosques y obtener papel de la madera de árboles. Directamente se obtiene papel de materiales que son revalorizados, por ejemplo del bagazo. ¿Qué iba a decir con respecto a eso? No, eso, bueno, ¿por qué se recicla papel? Simple, porque es digamos, ustedes piensen que cualquier material reciclado, el proceso de reciclaje va a ser económicamente mucho más viable que obtener ese material a partir de las materias primas. No importa qué cuestión queremos analizar, todo va a cerrar para que podamos reciclarlo. ¿Tá? El tema del reciclaje, que siempre uno analiza digamos, el reciclado como la última parte, como la parte de la obtención del material para reciclar, la separación, clasificación, transporte o adecuación, transporte y su reciclado, y el gasto que significa su reciclado como reciclado. Yo creo que también hay que analizarlo en forma global. En lo que vos te ahorrás, en lo que dice acá, en lo que vos te ahorrás de no generar o no utilizar combustibles fósiles o energía, no importa que sea fósil o no fósil, ¿tá? La cantidad de agua, en el tratamiento de ese efluente, que vos, de acuerdo a la materia prima, vos consumís mucho más agua y a su vez agua la tenés que tratar, con lo cual eso genera un costo operativo alto. Entonces el material reciclado, el tratamiento del agua es mucho menor, con lo cual el costo de tratamiento a su vez, por supuesto, es menor. Entonces hay que analizarlo, para mí analizarlo de esa forma, en forma general, no en una forma de que solamente si te cierra cuánto te costó todo tu circuito de hacer papel y a cuánto lo vendiste a ese papel. ¿Tá? ¿Por qué? Porque seamos sinceros, el papel reciclado es un papel de menor calidad. Y normalmente acá en Jesús María, a la entrada de la ciudad de Jesús María, a mano izquierda, había, no sé ahora porque fui en la década del 90,
había una planta de reciclado de papel y que fabricaban dos tipos de papel, de acuerdo a la procedencia del papel. O sea, si un papel, el papel era de oficina, que me decía que normalmente los bancos, él retiraba todos los diciembre todos los papeles de los bancos. eh, es un papel digamos, bastante limpio, blanco. Entonces, ese lo usaba para hacer un papel sulfito de color blanco. Tenía una tonalidad media grisecita, ¿tá? Y después, todo el resto de los otros papeles lo que hacía era, le ponía tinta, una tinta marrón o negra, y tenía dos tonalidades, un gris medio oscuro y otro amarronado, justamente, y era los otro tipo de papel sulfito que era el, lo he visto, el que se utiliza para envolver los alimentos, las despensas, todo eso, bueno, era ese tipo de papel. Bien, lo que voy a, no sé si pasarle o se lo subo los videos para que lo vean en algún momento si quieren. Está muy bueno, hay una planta de reciclaje de PET que está fabulosa, que está... ¿Por qué es la más grande del mundo y por qué en México? ¿Por qué puede ser? A ver, cuéntenme ustedes, ¿qué analizan de que la planta de reciclaje de PET, es la más grande del mundo, se encuentra en la Ciudad de México? Y es una de las ciudades con mayor densidad de población del mundo. Y puede ser que Gracias. genere mucho residuo. Gracias, ya está. Entonces, si es la mayor densidad del mundo, significa que la generación de tu materia prima para tratar es permanente y digamos, no es de logística cara. Acuérdense que el transporte de los residuos es la parte logística o la parte del proceso de la gestión de los residuos más caro que hay. ¿Estamos? Entonces, por eso. Ya se la voy a subir para que lo vean. Bueno, acá está. Disculpen, me confundí. Entonces, el polipropileno no es 3, el PVC es 3 y el polipropileno es 5 y el poliestireno es 6. Ya me faltó el PVC. ¿Está? Eso lo van a ver en todos los recipientes de plástico de cualquier tipo, se supone. Se supone que tiene que estar en todos los recipientes. No, estoy viendo un recipiente acá de agua oxigenada. Pero yo estoy llevando la sorpresa que no dice nada. Con lo cual está mal. ¿Por qué? Porque es polietileno de baja densidad, ese tipo de frasco. Bien. Bueno, acá el esquema lo voy a pasar para que lo vean ustedes así. Terminamos la clase. ¿Qué sería la clasificación? Ustedes recuerden siempre clasificar, o sea que por eso está el triángulo, ¿está? El triángulo, ¿para qué? Para que la clasificación sea visual y sea lo más rápido posible. Lo trituran, ¿por qué lo trituran? Porque después del triturado va un lavado, después de ese lavado va, digamos, a un secado, ¿está? Después de secado, se va a lo que se conoce como un pelletizado. El pelletizado no es más ni menos que fundirlo y se obtiene, acá está, se obtiene pellets. Los pellets no son ni más ni menos a ver si lo pueden ver. Son pelotitas, son cilindritos de plástico, ¿está? Entonces pasan se los enfría, normalmente se los enfría en un baño de agua y pasan a lo que es una cortadora y entonces va una especie de guillotina chiquita, entonces esa guillotina va cortando y va generando esos pellets. Entonces después de esos pellets después se lo utiliza para
se lo envía a las inyectoras, digamos, las empresas que lo vuelven a utilizar. Esta planta de México, que el video lo encontré hoy, dice que se lo recicla al 100%, como que se lo vuelve de vuelta totalmente apto para envases de bebidas. Lo que yo sé, acá en Argentina estaría prohibido, porque está prohibido utilizar el plástico reciclado en materiales que sirvan para almacenamiento de alimentos. ¿Tá? No importa el tipo de proceso que sea, está prohibido. El Código Alimentario lo permite. Eso sería un problema acá en Argentina, no se podría usar, pero se puede usar digamos, el plástico reciclado para un montón de cosas, lo que es así. Lo he visto que se lo utiliza en bolsas, sí, fíjense, las bolsas que ustedes compran, esas bolsas negras, el 99,9% de esas bolsas negras no es plástico virgen, es plástico reciclado. Es fácil, huélanla, van a ver que hay muchas bolsas que tienen un olor característico. Bueno, esas bolsas, simplemente el olor característico es porque plástico reciclado. ¿Tá? Se la utiliza para hacer baldes, para hacer, digamos, los accesorios de las piletas. ¿Qué cosa? Macetas. Macetas, un montón. Ah, también se lo utiliza para hacer caños de agua, pero no para agua potable, sino la manguera esa de riego, las negras, se utiliza también el polietileno. El polietileno es uno de los que más fácil de reciclar. Sí. Puede ser que la mayoría de los plásticos esos negros que se usan en aplicaciones, o sea, entiendo que la mayoría son plásticos negros, por ejemplo, los baldes de... Sí, de eso es Armani, reciclado. por ejemplo. Claro, son todos reciclados. Sí, todo es reciclado. Claro. Es más, tenés dos plantas que están acá en el norte, no en el norte, en los bulevares. Acá en la ciudad de Córdoba tenés, en los bulevares, de bolsas conozco 1, 2, 3 en la ciudad de Córdoba, de bolsas. Después, lo que pasa es que hay dos que ya hace mucho no la veo, pero hay una que vi hace, digamos, en la última gestión que tuve, que estaba en la ruta 9 norte, reciclaba, y el problema era eso, que reciclaba las bolsas silo. ¿Cuál es el problema de la bolsa silo? La bolsa silo, el problema es que una vez que se deja de usar, le queda remanente semillas, cosas que, digamos, generan olores. Entonces el problema era la generación de olores. ¿Tá? ¿Por qué? Porque la almacenaba al aire libre. ¿Por qué? Porque la planta era demasiado chiquita. Entonces, bueno, se clausuró varias veces. Se le exigió digamos, que cerrara eso para evitar que estuviera al sol y, bueno, varias cosas. Pero bueno, no sé en qué terminó todo eso. Las plantas de las bulevares tenemos que también fabrica bolsas. En realidad lo que hace es peletizar y su producción la lleva a fabricar bolsas o la lleva a fabricar accesorios de pileta o baldes. Ah, y hay una que está cerca de la facultad, no, cerca de la facultad, sí, que es Mazacani, que esa usaba los paragolpes de Fiat y Renault, los que están, digamos, el scrap, que están pintados, que están, digamos, rotos por algún momento, mal fabricados, ellos los trituraban y fabricaban bolsas de color rojo para envasar, digamos, patógenos. Eso es por lo menos lo que yo recuerdo haber visto. Lástima que tendría que buscar las fotos de eso. Bien, acá es toda planta de selección o de reciclaje va a tener lo que se llama una cinta de picking, o sea, de picoteo, es decir, de agarrar, en este caso puede ser o seleccionar o sacar aquello que no corresponde a esa cinta, porque depende cómo está hecha
la planta, esa cinta puede ser de selección o puede ser de, digamos, de sacar cosas extrañas de una cinta en la cual pueden ir metales, por decirlo. ¿Tá? Esto es este es el molino de metales. Este es un trommel que simplemente para clasificar la basura de acuerdo al tamaño. Normalmente en la cinta vamos a tener dos tipos de separadores. En realidad uno va a ser magnético, o sea, ferromagnético, y el otro separador es que nunca encontré cómo funciona exactamente, pero el aluminio tiene la característica de que si vos le pones un campo que se llama, no me acuerdo si es Foucault o algo así, sale disparado. Entonces, ¿qué es esto? Fíjense, entonces sale disparado, entonces cae en otro sector y de ahí va pasando todo lo que sea aluminio. Y el resto de los metales caen en el sector, digamos, en esa tolva. No me acuerdo cómo se llama. El triturador de cubierta. ¿Cuál es la ventaja de triturar la cubierta? Miles de ventajas. Por lo menos las veo yo. O sea, para mí hay un montón de ventajas. ¿Cuál es la característica? Primero, primero la cubierta no se tritura totalmente. O sea, lo que primero hay un proceso que se llama destalonado, que es agarra como un sacabocado y le saca los anillos metálicos que son los que están en la parte interna. Es fácil, ustedes cuando ven que las manifestaciones queman cubiertas, ¿qué le va a quedar? El anillo metálico es el que está acá, en el diámetro interno. Bueno, ese anillo metálico con ese sacabocado se saca. ¿Por qué? Porque eso es metal puro, entonces lo podemos mandar a una fundición. El resto lo podemos triturar. Una vez triturado, podemos, de acuerdo a la granulometría, podemos obtener, porque ahora en Buenos Aires sí ya existe en Argentina una planta de trituración de cubierta. Entonces, esa planta hace el destalonado y después hace el triturado. Ese triturado tiene diferentes granulometrías. Una granulometría intermedia, que más o menos calculo que debe ser 1 a 2 milímetros, se la utiliza o se la vende a las canchas de fútbol 5. ¿Tá? Esa es uno de los usos. El otro uso que se utiliza, sobre todo el más fino, se lo utiliza como aditivo en el asfalto. ¿Por qué en el asfalto, en el mástex asfáltico? ¿Por qué? Porque justamente ese producto, digamos, el caucho en el asfalto, le da la característica de que el asfalto sea más elástico, a su vez no sea tan sensible a la temperatura. Ustedes recuerden que cuando hace calor y estamos en una carpeta asfáltica, normalmente si es una curva, en la parte externa de la curva se ve la lomada del asfalto. ¿Por qué? Porque los camiones, los colectivos cuando doblan, van desparramando, digamos, juntando el asfalto hacia el lado externo. Entonces, el ponerle un porcentaje que puede llegar hasta el 20% al asfalto de caucho, lo hace que mejores muchas sus propiedades o sus prestaciones como material. ¿En qué hago referencia? Que se genera menos ruido, o sea, las cubiertas al rodar por este tipo de material generan menos ruido, cosa muy interesante. Lo otro es que hay mejor agarre, o sea, goma con goma, hay un mejor agarre, o sea que el frenado es mejor, o sea, no te genera este derrape que normalmente sucede cuando accionamos el freno en forma rápida. ¿Qué otra cosa más era? No, ya está, eso. Y que uno se cuartea con la baja temperatura, ¿tá? Como lo sucede con el asfalto. Bien,
Acá tienen digamos, una pequeña presentación de lo que son los RAE. ¿Qué son los RAE? Los RAE son los residuos de aparatos eléctricos y electrónicos. Estamos hablando que acá vamos a tener lo que se conoce como la línea blanca, la línea gris, la línea marrón. La línea blanca de los RAE son los electrodomésticos grandes, heladera, cocina, lavarropa y aire acondicionado. La línea gris son todos los pequeños electrodomésticos. La línea marrón son todos los derivados de la computación o de la electrónica de ese tipo. ¿Cuál es? Bueno, esta presentación es un poco vieja, pero bueno, ¿cuál es la característica del reciclaje de los RAE? Bueno, que se puede generar una buena gestión de los RAE, sí, pero es una gestión en la cual hoy, por problemas políticos y económicos, cayó. Es decir, en su momento sí hubo una gestión adecuada porque teníamos 10 puntos de lo que se conoce como puntos limpios, puntos verdes, que eran los CPC y la municipalidad en el centro, que donde había un contenedor que aceptaba, digamos, justamente los RAE. ¿Por qué? Porque había una empresa de Villa María que venía una vez al mes, o cuando se los llamaba, a retirar los contenedores, ¿tá? Para llevarse todos los RAE y después, ¿qué hacían ellos con los RAE? Los reclasificaban, los reutilizaban y a lo que no servía directamente lo adecuaban y lo exportaban. ¿Por qué? Porque todos los RAE provenientes de los aparatos electrónicos, sobre todo, tienen en su composición metales interesantes, lo que se llaman hoy metales estratégicos. Además, hoy se considera que los RAE tienen una ley o un porcentaje de metales pesados más alta que lo que se encuentran en la mejor mina natural. ¿Está claro? Entonces, por eso es tan interesante reciclar los RAE. Profe, si no escuché mal, creo que las medallas de los Juegos Olímpicos les hicieron con todos metales de los aparatos electrónicos de De Japón. los celulares. Sí. Exactamente, sí. Y si no me equivoco, dijeron que usaron 200.000 o 2 millones de celulares, algo así. Está perfecto. Está Puede bien. ser. Lo único que hicieron, le pusieron un color, nada más. Está perfecto. Bueno, acá simplemente esto es un poco de estadística de lo que hace a los ordenadores. Está acá para que vean la cantidad de metales que tiene el ordenador. Acá, bueno, esto es una tabla vieja, por eso está el CRT, el tubo de rayos catódicos, digamos el televisor viejo. ¿Está? Pero existen, es más, hoy habría que meter los celulares, porque los celulares tienen niobio, y no está acá, debe estar arriba, y tantalio. ¿Dónde está tantalio? No, fíjense, no está es tantalio, ¿está? En un porcentaje mucho más alto que eso, que son en trazas. ¿Por qué? Porque justamente si no, fíjense, hay un nuevo mineral que lo están extrayendo de la tierra en África que se llama, si mal no recuerdo, coltan, ¿tá? Que es una sal, digamos, un mineral que tiene niobio y tantalio, si mal no recuerdo. Y otra cosa que no me acuerdo. Bien. Habiendo 22 personas y ya terminando con las clases digamos, de la parte de residuos, o vemos el video o lo subo, o
Cortamos acá, no sé qué quieren hacer. Ustedes mandan. Son 21 personas. Cortemos, profe. Digo A, yo. a ver, seamos sinceros, ¿le está interesando el tema o no? Sí, a mí sí. Sí, pero el tema Sí, está muy para bueno. mí también. Sí, pero no participan un carajo. Me dan ganas de cogotarlo si los viera. Igual, profe, participamos muchísimo más en esta clase de lo que participamos en las otras. Sí, ni hablar. Sí, mal. Pero, ¿por qué A no ti te que estar participan? A contento. ver, hay una cuestión, sinceramente, con cariño y con respeto. Creo que ambiental es una materia para discutir. Es una materia en la cual ustedes pueden tirar un tema y discutir. ¿Y por qué no esto? ¿Y por qué tal otro? ¿Y qué piensa o qué haría usted? Porque, a ver, yo puedo hablar, pero me gusta interactuar. De esa forma vamos generando criterio. Yo no sé cómo generar criterio a ustedes si no participan. Creo que muchos a lo mejor no pueden hablar. Yo, por ejemplo, la mayoría de las clases no puedo hablar, solo escribir y eso ya te limita un poco. ¿Por qué no podés? ¿Por un problema de situación en tu No, casa? no, porque vivo con una amiga y ella trabaja todo el día asistiendo clases, digamos, siendo anfitrión, así como administrando el Zoom, tomando asistencia y está todo el tiempo hablando. Entonces, Está bien, bueno, entonces por ahí podés escribir. O sea, ¿cuál es? A ver, a mí lo que me gusta es que ahora lo que he visto es que si uno levanta la mano, se me pone la ventanita al principio, entonces sé que quiere hablar. Entonces de esa forma claro, está sí, bueno. sí. Y si no, directamente levanta la mano y pone el chat. Entonces ya ahí sé que estás poniendo algo en el chat. ¿Está? Porque por ahí ahora en el chat hay 36, no sé qué carajo, si alguien escribió algo, no sé. Sí, está interesante. Lobby empresarial. No sé, ese lobby empresarial no sé a qué carajo se refiere. De cuando dijo del Agustín. SENASA, cuando dijo el SENASA que no admitía que hagan compost para después, para la agricultura Sí. y eso. Ahí Agus puso eso. Ah. No, no es un lobby, simplemente porque creo que es un problema de... A ver, seamos de vuelta sinceros entre nosotros y así ya cortamos. Acá hay un problema de control, tan simple como eso. Argentina, Argentina tiene leyes para todo. ¿Cuál es el problema de Argentina? El problema primero es la corrupción, ¿no? Y es un problema de control. ¿Está claro? O sea, ¿cuál es el asunto? Que la Argentina no controla lo que debería controlar. Entonces, si controlara lo que debería controlar y los empresarios serían coherentes y serían, digamos, eh, no corruptos, no me sale el término, honestos, serían honestos, sería mucho más fácil todo lo que serían los procesos de este tipo. Es más, me olvidé de comentar porque me faltó hablar un poco de reciclaje, no sé dónde carajo está esa filmina, bueno. El tema de que hoy por hoy, ¿dónde va a parar los RAE del mundo? Hoy por hoy va a parar a países como Brasil, como México o como Nigeria o algún otro país del África, creo que el Congo es el otro, que lo que hay van para todos los productos electrónicos de Europa y de Estados Unidos, de Australia. China no, porque China ya tiene su gran quilombito de residuos, eh, pero África es el basurero electrónico del mundo hoy. Gracias. Y hoy estamos hasta las tutucas. Yo también tengo, en la facultad también hay. ¿Cuál es el problema? Nos cerraron el circuito, o sea, ya no están los contenedores. ¿Y qué crees que te diga? Que lo tiré al relleno sanitario sería, es como suicidarme yo, que yo peleé porque el relleno sanitario fuera de tal forma y ahora decirte tirar al relleno sanitario, no es correcto, no es, ¿cómo se dice? Coherente de mi parte enseñar una cosa y después decir otra. Entonces no sé qué podés hacer.
Sé, si vos me decís, sé que está esta empresa en Villa María, pero ¿cuál es el tema? No sé cuál es la empresa. Sé que hay una empresa que se encuentra en Viale Macé, y ahí ya me quedé. Esas dos empresas toman computadoras, todas esas cosas, y ven si lo pueden reusar, perfecto, y si no, directamente lo desguazan y de alguna forma o lo exportan o lo llevan a algún otro lado, no sé. No estoy en ese circuito, nunca, no fue mi ámbito de trabajo. Bueno. Nos estaremos viendo la semana que viene y empezaremos a hablar sobre agua. Y la idea es que para la semana que viene ya subo todo esto y subo la de agua, el video, y así ya tienen, no me retan de que no tienen la presentación antes. Ya. Así que ya le subo eso. Profe, disculpe. Sí. Las filminas de la clase pasada también las podría subir. Ah, también me lo olvidé de subir, ¿no? Sí, esa no la subió. Bueno, o sea, no subí un carajo, está bien, bueno. Bueno, la subo. gracias. De nada. Y no sé qué más. Bueno, pero subo todo. Todo lo que tengo lo subo. No hay problema, no se preocupen. Bueno, eso. Así que, evidentemente, ya dijimos que frenamos acá. Así que, chao. Chao, Feliz fin de profe. semana. Chao, profe. Descansen. Chao, profe. Igualmente. Chao, profe. Que les vaya bien. Chao, profe. Chao, Y profe. nos veremos el miércoles que viene. Nos vemos, profe. Suerte, gracias.